Vamos a entrar a la parte, digamos, la parte 2 de SQL, donde vamos a ver la introducción a vistas del diccionario de datos. Podemos decir que este es un curso complementario a lo que hemos visto. Para ello, algo que nos va a mejorar el rendimiento, la productividad en términos del trabajo en las bases de datos, así como un mejor conocimiento de la base. Los objetivos que nos hemos planteado para esto es utilizar las vistas del diccionario de datos para la investigación de datos en sus objetos, consultar diversas vistas del diccionario de datos. Veamos una breve introducción. El diccionario de datos, todas las bases de datos poseen un diccionario de datos. Estos diccionarios de datos prácticamente es la metadata, es la definición de los objetos que usted tiene en una base de datos. En términos generales, en el caso de Oracle, nosotros tenemos ciertas tablas que contienen los datos del negocio. En este caso, digamos, cuando desarrollamos esquemas para el área, digamos, de planillas, de recursos humanos, de ventas, de contabilidad, finanzas, comercialización, producción, marketing, nosotros lo que estamos haciendo son esquemas donde va a haber un conjunto de tablas, de objetos, que lo que realmente poseen es información respecto al negocio. Es decir, que nosotros vamos a tener esa información, esa población de datos. Pero de igual manera tienen una definición esos objetos que han sido creados por los diseñadores de bases de datos, por los DBAs, por los analistas, y por lo tanto tiene esa información. Desde el otro lado, la base de datos como tal, el servidor Oracle, tiene también un conjunto de vistas del diccionario de datos. Esta metadata generalmente está en un esquema que se conoce como sys, que es el administrador de la base de datos. Y por lo tanto, él tiene toda una estructura para la gestión de la base de datos como tal. Hay otros usuarios administradores, como el system, ¿verdad? Como el sysmem, que son para aspectos de administración de la base de datos. Entonces nosotros tenemos vistas del diccionario de datos, como por ejemplo Dictionary, User Object, User Tables, User Tab Columns, donde son vistas propias de la metadata de la gestión de la base de datos. Esto es muy importante comprender que hay dos aristas en términos del diccionario de datos. Aquellos objetos que creamos para el negocio y aquellos objetos que me van a ayudar a gestionar la base de datos. Por lo tanto, un diccionario de datos consiste en tablas bases donde podemos decir son las que ilustramos en términos de verdes, aquellas construidas de los modelos y procesos de negocio de la empresa y aquellas vistas accesibles al usuario, es decir, aquellas vistas que son del diccionario, pero cabe mencionar que las tablas bases, yo también puedo tener tablas bases en el servidor Oracle. Y esas tablas yo no accedo directamente, sino que mi acceso es a través de vistas. ¿Por qué? Porque estas vistas están jerarquizadas. Es decir, que dependiendo los privilegios o los roles que yo tenga en la base de datos, así va a ser visible la información que yo pueda acceder. Por lo tanto, hay diferentes perfiles que son sufijos, prefijos, que de alguna manera van a denotar en qué posición estoy en esa lectura de las vistas de la base de datos. Entonces, por convención, Oracle utiliza user, donde aquellas que tengan ese prefijo van a ser las vistas del usuario. Es lo que el esquema posee. Cuando yo me conecto a la base de datos, yo voy a poder ver aquellas que son de mi usuario como tal. También hay otro nivel, es una vista ampliada del usuario que se conoce como all. Esto es lo que yo puedo acceder tanto los objetos que yo tenga en mi esquema como aquellos a los cuales otros usuarios
a través de sus esquemas me han dado acceso. Y existe el de DBA, que es la vista del administrador de base de datos. Es lo que están en todos los esquemas. El DBA tiene ese rol de poder acceder a hasta ciertas columnas que un usuario común no va a poder visualizar. Y las vistas VDOLA, que son vistas en tiempo real, es decir, son vistas dinámicas, no son vistas estáticas, es decir, que dinámicamente o en tiempo real me están dando información respecto al rendimiento de la base de datos. Para los administradores, esto es muy importante para los DBA o Database Administrator. Entonces, veamos. Hay una palabra, por ejemplo, que se conoce como dictionary, que contiene los nombres y descripciones de las tablas del diccionario y puntos de vista. Entonces, cuando yo hago un describe dictionary, voy a ver las tablas y comments, es decir, las tablas que yo tengo en mi diccionario y comentarios. Entonces, si yo hago un select asterisco from dictionary, where table name user object, es decir, los objetos de usuario, me va a aparecer algo como esto, ¿sí? Entonces yo tengo una vista del diccionario que se llama Dictionary. Por ejemplo, cuando yo tengo User Objects, es una consulta para ver todos los objetos del cual yo soy dueño. Eso es muy importante. Es decir, si mi usuario no tiene objetos, no voy a visualizar nada en esa vista, porque es los objetos de los cuales yo soy dueño. Entonces, utilizando este User Object, se pueden obtener un listado de todos los nombres de objetos y tipos de esquemas, más la siguiente información: fecha de creación, fecha de última modificación y el estatus, si es válido o no válido ese objeto. Por consiguiente, entonces, si yo veo All Objects, esa me ve todos los objetos a los cuales yo tengo acceso, a los cuales yo tengo esos privilegios. Veamos un ejemplo. Select Object Name, Object Type, Created, Status from User Object, Order by Object Type. En ese voy a seleccionar los nombres de los objetos con sus tipos, su fecha de creación y su estado de la vista User Object, objetos del usuario, y ordenados por tipo de objeto. En este caso, nosotros podemos ver los diferentes tipos de objetos. Esto implica que hay más, digamos, objetos a los cuales yo puedo visualizar y son parte de mi esquema. Ahora veamos otras consultas de vistas donde podemos tener información de tabla, información de columna e información de las restricciones. Cuando yo hago un describe user tables, lo que yo estoy mostrando son aquellas tablas que son de mi usuario. Y esa, digamos, tabla va a tener esta información: el table name, el nombre de la tabla, el table space name, el nombre del table space, la estructura de almacenamiento lógico donde está ubicada, el cluster name, si es que tiene, y el out name. En este caso, esta sería la información que me daría. Entonces, si yo hago un select table name from user tables y estoy con el usuario HR, ese me daría esta información. Si estoy con el usuario OE/SH o el usuario Scott, yo vería las tablas de ese esquema. User Tab Columns es para ver las columnas de las tablas. Es decir, que aquí voy a tener el nombre de la tabla, el nombre de la columna, los tipos de datos, su longitud, precisión, si son nulos o no. Y esa sería la estructura que me daría de información de las columnas de las tablas. Entonces vean este ejemplo. Select column name, day type, day length, day precision, day scale, no label,
from user tab columns where table name employees. Voy a mostrar la información de la tabla employees y me daría la información que si yo hago un describe employees, pues sería muy parecido, pero probablemente acá tengo más información respecto a lo que me devolvería un describe de tabla. Entonces, esta me da información más precisa, ¿verdad?, de las tablas. Estas generalmente las utiliza el DBA para tener una mayor claridad de la información que usted está utilizando o la estructura que tiene esa tabla. Hay otras, por ejemplo, user constraints, user const columns. Ahora usted ya puede inferir que user constraint me va a devolver las definiciones de las restricciones sobre las tablas en el esquema que estoy trabajando mi usuario. El user const columns puede inferir que son las columnas, ¿verdad?, que usted tiene en función de los constraints. Entonces, si yo hago un describe user constraint, me devolvería esta información. El nombre del constraint, el dueño de ese constraint, el tipo, en qué tabla, si hay una condición, el R, ¿verdad?, me indicaría de alguna manera si yo tengo, digamos, constraints a los cuales se hace referencia y el estado como tal. Entonces, veamos un ejemplo. Voy a seleccionar el constraint name, constraint type, search condition, R constraint name, delete rule, status, from user constraint where table name employees. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver en Manager FK. Ese es el nombre del constraint. R me representa que es reference. La condición no tiene una condición, pero sí hace referencia al MIDPK. No hay una opción de borrado y está habilitado. O sea que es una referencia como manager a el constraint MID, ¿verdad?, como tal. Entonces nosotros podemos ver en este caso en salary, ¿verdad?, C representa si es check constraint y C también se utiliza para not null. Entonces salary mayor que 0. Esa es la condición. Y en el otro, job ID is not null. U representa si es unique y P me representa si es una primary key. Entonces ustedes pueden ver acá la P de primary key y R de reference. Prácticamente los tipos de constraint que muestra Oracle son R de reference, P de primary, U de unique y C de check constraint of not null. Es decir, Oracle considera que cuando usted pone not null, realmente es una condición de check constraint. Describe user const columns, entonces me devuelve las columnas, las cuales forman parte de ese constraint. Entonces, cuando hago un select constraint name, column name, user const column de la tabla employees, me van a aparecer aquellas columnas que forman parte de un constraint. Por lo tanto, ustedes pueden ver acá en M, ¿verdad? En M, MID es Employee ID, la columna que hace de alguna manera forma parte de esa llave primaria. Si fuese una llave compuesta, aparecerían los atributos que conforman esa llave compuesta. Ahora veamos, nosotros podemos agregar comentarios a las tablas utilizando comentarios a nivel de tabla y comentarios a nivel de columna. Esto es muy importante para efecto de que podamos hacer buenas prácticas de ir documentando nuestro diccionario de datos. Otras pistas, por lo tanto, usted puede asumir que si hemos visto las tablas en términos de user, solo cambia la palabra all y usted ya puede llevarla al nivel de all. Si usted pone DBA, DBA call comments, pero recuerde que debe de tener los privilegios
para poder acceder a esos niveles. En resumen, ¿qué hemos visto? Hemos visto el dictionary, user object, user tables, user tab columns, user constraint y user cons columns, entre otros. Nos vemos en el siguiente video.